En este video trabajaré en cómo orienté desde consignas escritas y orales los materiales para la enseñanza de la Revolución de Haití en el segundo año del CEPEN 46. Hola, soy Julieta Maina, estudiante de la carrera del profesorado en Historia de la Universidad del Comahue. En el cursado de las prácticas docentes lo realicé durante el segundo cuatrimestre del 2025, en el cual en el mes de octubre tuvimos la práctica intensiva que realicé en el CEPEN 46 en la ciudad de Neuquén, en el segundo año, división A del turno tarde, en un total de 26 estudiantes, con los docentes conformadores Matías Leel y Renzo López en las materias de Historia y Construcción Ciudadanía. En el marco de la segunda unidad de perteneciente al área de Ciencias Sociales, Políticas y Económicas del CEPEN 46, basado en el diseño curricular, junto a mi dupla se nos asignó el trabajo sobre la Revolución de Haití, en el cual nos centramos en una perspectiva socioeconómica de género y de los sectores subalternos. Dentro de ella, nosotros nos vamos a centrar en la temática de cambios y rupturas por la Revolución de Haití. En este sentido, mi reflexión se va a centrar en el análisis de la elaboración de la implementación de las consignas escritas y orales, las cuales me desafiaron a mí a asumir la revisión de rol docente como orientadora del aprendizaje del tema. Para ello compartiré 3 situaciones donde elaboré mis consignas escritas y orales en las que basé los materiales que trabajé en las clases. Y al momento de ejercitarlas se fueron dando situaciones de revisión en la interacción con los estudiantes. Nuestros materiales fueron variados y fueron dependiendo de la clase a quien nos tocara, qué estrategia íbamos utilizando. En la primera situación que presento es a través de la estrategia con imágenes para poder trabajar la división territorial de Haití sobre su población y su producción en las distintas zonas, la estratificación social y el inicio del conflicto. Utilicé una imagen con una pirámide que mostraba la estratificación social durante la colonia francesa. En un segundo momento, en la misma clase, compartí otra imagen donde se refleja el mapa de Saint-Domingue con la división de las zonas y sus respectivas características del momento. En una segunda clase, con el propósito de trabajar el acontecimiento histórico de la Revolución de Haití, cambios jurídicos más significativos y el cierre de la Revolución, propuse a través de una estrategia de una simulación histórica un ejercicio de escritura a partir de temas abordados con anterioridad, con el propósito de que reestructuren la situación. Y se fueron dando demandó una revisión de las consignas por parte de mi práctica. Y por último, para una tercera clase, con la intención de promover la relación de estos temas enseñados y el efecto de los aprendizajes que los y las estudiantes habían tenido, propuse la elaboración de un trabajo integrador a partir de una reconstrucción de un dibujo y viñetas personales ordenadas a través de una secuencia histórica. Al momento de ser trabajado este material por parte del grupo, la redacción de las consignas, Secuencia dio cuenta de su importancia para poder ordenar el proceso del trabajo escolar con los temas históricos que fuimos enseñando. En la primera situación de análisis, durante mi segunda clase, se trabajó una imagen de elaboración propia en la que se puede ver que hay una pirámide donde muestra la estratificación social de Saint-Domingue, cuando era una colonia francesa, donde se planteaba realizar una serie de preguntas orales en las cuales los y las estudiantes debían ir observando e ir contestando con una clave de análisis de manera oral. Después de un breve repaso de la clase anterior, entonces se proyecta esta imagen y comienza mi interacción con los y las estudiantes. Algunas de las preguntas que realicé fueron, bueno, ¿qué muestra la imagen? Sí, bastante general. Mi interés era que el grupo logre describir las características de cada sector. A continuación solicité que se continuara leyendo la imagen y en un principio fue dificultoso que los y las estudiantes reconozcan los aspectos de cada grupo, situando en lo que a mí me demandó después realizar estas preguntas donde se encuentran, por ejemplo, los Grand Blancs, ellos mismos, qué son, dónde se encontraban principalmente. Entonces, luego se avanza con la lectura, con los siguientes estratos, y al referirnos al segundo estrato, pregunto, bueno, ¿quiénes son los blancos pobres, los petit blancs? Concluimos con esta lectura y fue necesario enriquecer el análisis de los estudiantes con otras preguntas, como por ejemplo, bueno, ¿los mulatos tienen más derechos que los pobres blancos? La pirámide, además de mostrar una estratificación, ¿qué más nos va mostrando? Y se vuelve a hacer referencia si comprenden esta estratificación y diversificación social que refleja la imagen, con lo cual los y las estudiantes van asintiendo. Finalizada la explicación en conjunto, los y las estudiantes deben reconstruir la pirámide en sus cuadernos. Me pareció importante poder recuperar los aportes de la autora Ana Abramowski, en este caso, en el que refiere al trabajo de las imágenes en las producciones visuales, ya que plantea que las imágenes tienen un poder y efecto sobre los espectadores, que nosotros no solamente queremos introducir información, sino también un disfrute al momento de adquirir estos conocimientos. En esta primera clase trabajé exclusivamente con imágenes que contenían texto y resultó ser de un buen recurso para que los y las estudiantes identifiquen información históricas que contienen acompañando obviamente con palabras que nos van a ir ayudando a entender y a explicar y hacer hablar a estas imágenes, ¿sí? Que capaz que en algún momento, en un primer momento, no se puede ver bien o no se entiende bien y no se comprende como uno espera. En el marco
de esta misma situación de análisis vamos a trabajar otra imagen en la que contenía el mapa de Saint-Domingue, actualmente Haití, y se describen las distintas zonas económicas. Cada una de estas portaba una descripción con sus propias características, dependiendo de la zona, su producción y los dueños que trabajaban. Al presentarlo al grupo, fui realizando una serie de preguntas orales para que los y las estudiantes logren visualizar y entender la imagen. Algunas de las preguntas que hice fueron, bueno, ¿qué ven en el mapa? Lo cual identificaron muy bien, nombrando a Saint-Domingue, dependiendo del contexto, ¿no? Le pregunté actualmente qué país es, qué es la otra región que se ve, para que ellos se pudieran ubicar en el mapa, y se continúa leyendo las regiones. Al presentarse dudas sobre la palabra infraestructura, ofrecí una explicación y continué, bueno, ¿cuál es la infraestructura de Saint-Domingue en este momento, en las plantaciones? ¿Cuál es la producción más importante que tenemos en Saint-Domingue? ¿Con qué mano de obra se trabaja? Y en el devenir de las interacciones, puede ir corroborando que el grupo va identificando, situando y caracterizando cada particularidad de la región. Para una mejor comprensión se les aclara la definición de realización artificial, latifundio, y a raíz de necesarias orientaciones, decidí por tiempos de la clase darles la consigna que se encuentran acá y que ellos realizaron para la próxima clase. Las consignas en un principio fueron orientadas para ser descriptivas, explicativas y de interpretación, según Gutiérrez y Pajés. A partir de este tipo de respuestas durante la actividad, que fueron bastante concisas, el trabajo estuvo bien orientado por mi parte, porque en base a los materiales elaborados y las preguntas orientadoras que les fue sirviendo a los estudiantes, para poder entender que ellos en las siguientes clases se observaba que habían identificado bien estos contenidos, ¿sí? Y así es como bien dice Gutiérrez y Pajés, para que toman a Pipkin, para poder formar el pensamiento social y permitir que los y las estudiantes conciban la realidad compleja desde una perspectiva crítica y participativa. Además, bueno, la relación de las imágenes como materiales para las clases es imprescindible en conjunto con las explicaciones que nosotros como docentes vamos articulando con las estudiantes para una mejor comprensión de lo visto y lo leído, como bien lo explica Heisenberg. Una de las producciones que obtuvimos en esta actividad fueron estas. En la segunda situación de análisis, durante mi cuarta clase, la intención era que los estudiantes puedan identificar algunas de las características de la Revolución de Haití. Para ello planteé una serie de frases con situaciones donde se presentaban particularidades que hacen referencia a las relaciones que se encuentran con la Revolución de Haití y sus características. La idea era invitarlos a leerlas, las frases, y preguntar por su autor, cuándo se enunciaba, cuándo se daban, qué momento se daban estos cambios, e indiqué las consignas que ya habían estado escritas en el pizarrón, en las que van surgiendo una dudas sobre un estudiante que no entiende la consigna. Principalmente la parte de aspectos. Entonces vuelvo a explicar, bueno, a partir de identificar que en la frase sus elementos explicativos como dónde, cuándo, qué, quiénes, pero siguen con la duda sobre lo que hay que hacer, porque dice que la consigna está rara, ¿sí? Por lo que decía, bueno, borrar una parte de la misma consigna y, porque siento que es redundante, dejar solamente la principal, sacando la parte de aspectos. Así que bueno, continúe para poder resolver cada una de las frases, identificando algunos de los conceptos, como por ejemplo república. Bueno, les pregunto, ¿quién elige en la república los presidentes? La república negra, ¿es en continuación de qué? ¿Qué quiere decir que sea república negra? ¿Son los primeros negros en qué? Además dicen que es un ciudadano de Haití, es decir, que antes ¿qué eran? Y los y las estudiantes van respondiendo esclavos, contextualizando muy bien la situación. Bueno, nuestro pueblo demuestra que la libertad no tiene color. ¿Qué quiere decir esto? En base a ello, los y las estudiantes resuelven las preguntas orales, identificando muy bien los conceptos, y se arman en el pizarrón unas respuestas con el aporte de los y las estudiantes. Se continúa con la tercera frase y se les pregunta en qué se basaba el sistema económico. Como la pregunta es bastante incompleta e incierta, los y las estudiantes van a responder, se remontan a una situación de una temática que ya hemos trabajado, que era el triángulo comercial. La idea era que respondieran sobre plantación. Entonces termino respondiendo yo hacia eso. Se continúa con las frases, haciendo énfasis en que ahora soy independiente. Bueno, les pregunto con respecto a qué color soy independiente, ¿no? Y bueno, se terminan resolviendo las consignas, algunas de ellas se encuentran la consigna, las respuestas y la frase que estuvimos trabajando. A continuación les explico la otra actividad de la misma clase, que ya estaría escrita en el pizarrón. Se les da a cada uno de los estudiantes dos roles, a algunos les correspondía presentarse con el rol del ex esclavo. En base a los aspectos sociales tenían que recuperar los cambios de la Revolución de Haití. Y en el otro rol serían el dueño de la plantación, que recuperaban los aspectos políticos también a partir de los cambios de la Revolución haitiana. En ambas consignas tenían que tener en cuenta el tiempo, el lugar, la sociedad a la que pertenecían, los cambios más significativos de la Revolución. Esto se resolvería con un cuadro que habíamos completado las clases anteriores, y el cuadro había sido, lo completamos con el video que se muestra en pantalla. Y al finalizar, la idea era completar otro cuadro en el pizarrón con estos aspectos. Así es que se vuelve, entonces aparece la duda sobre la palabra aspectos, lo cual me refiero a ellos como características, como algo similar para poder caracterizar a cada uno de los roles, y recién ahí llegan a comprender algo lo que es la consigna y la palabra aspecto. A partir de allí, recuperamos todos juntos en el pizarrón con el cuadro, y al principio la idea era que ellos estudiaran,
contaran sus propias producciones, lo cual no tuvieron mucha voluntad de leer, entonces me recurro a una serie de preguntas orales para que ellos pudieran responder. Entonces, acontecimientos que mencionan en el caso de Plan. ¿Qué aspectos pudieron recuperar para contar su relato? Vuelve a aparecer el problema del abordaje con la categoría aspectos. Antes de ser esclavo, ¿qué eran? ¿Qué aspectos del planteador tenemos? Bueno, ellos preguntan, bueno, ¿qué era indignación? ¿Por qué indignación? Y así se va dando una buena interacción. Bueno, ¿cómo se sentían los esclavos ahora que eran liberados? Y para poder relacionarlos con las actividades de las frases, les preguntó a los de las estudiantes con cuál de las frases se podía ir relacionando, ¿sí? Y acá podemos ver algunos de los resultados que obtuvimos en completarlo en el pizarrón entre todos. En estos tipos de preguntas que me fui haciendo, retomo la frase de Ana Abramovsky, que habla de la simple pregunta de ¿qué ves? Y que puede inaugurar recorridos inesperados, porque a mí me invita a pensar que tales preguntas en un inicio podrían funcionar a medida que los y las estudiantes iban respondiendo, y acercándome más al contenido que yo me produce mostrar en la imagen, las preguntas orales orientadoras debían ser más específicas, como se va observando en las interacciones. Acá también vemos algunas consideraciones de Heisenberg en el momento de hablar del trabajo compartido en el aula para poder representar las situaciones históricas planteadas en las clases. Y así también la autora, cuando hace pensarnos en la práctica y la relación de la lectura compartida, refiere al acompañamiento que hay por parte de los y las docentes para darle la autonomía a los y las estudiantes, y que ellos puedan expresar y fundamenten sus propias interacciones y opiniones. Asimismo, los y las docentes van haciendo una suerte de relleno donde van reconstruyendo lo que las y las estudiantes dicen por parte para darle una comprensión, una mejor situación a la problemática histórica. Y esto da una dinámica que va construyendo a enlazar la enseñanza con el aprendizaje. En último lugar, nosotros nos propusimos trabajar con mi dupla con el propósito de que las estudiantes pongan en relación los temas enseñados sobre la dimensión económica social de la Revolución de Haití. Ellos debían reconstruir una serie de viñetas con una secuencia de una situación de la revolución. Y ello, cada uno de las viñetas tenía su propia descripción de qué es lo que tenían que representar. Además, debían al final continuar una frase sobre lo que habían significado la revolución haitiana para el resto de las colonias, ¿no? La actividad plasmada con las consignas fueron muy claras, concisas, los cuales permitió que los y las estudiantes pudieran comprender la actividad y realizar con mayor éxito. Y algunos de los trabajos que fuimos obteniendo en relación a esto fueron ellos. Y bueno, a modo de reflexión, el recorrido realizado a lo largo de este trabajo me ha permitido consolidar una visión sobre las prácticas docentes en la carrera de historia, en la que se centra en la construcción significativa del conocimiento. En este sentido, se reafirma la centralidad de la pregunta como instrumento fundamental durante la enseñanza, tal como postura Salto en el uso intencionado de interrogantes sobre los procesos históricos, favoreciendo el diálogo sobre el pasado y las experiencias de vida de los y las estudiantes, lo cual es esencial para la comprensión de un presente en perspectiva del futuro. Esta estrategia y escritura de diálogo se complementa con la necesidad de guiar la comprensión con los materiales audiovisuales. Retomando la perspectiva de Abramovsky, el desafío consiste en enseñar a los y las estudiantes a mirar y analizar las imágenes de distintos ángulos, desarmando y rearmando las narrativas visuales para construir un conocimiento más profundo. Estas afirmaciones que buscan los y las estudiantes logren una apropiación genuina de los contenidos, como dice Heisenberg, proporcionándose como sujetos autónomos capaces de expresar sus propias interpretaciones y establecer relaciones y buscar explicaciones contundentes. En consecuencia, el rol docente emerge como un mediador imprescindible cuya función va mucho más allá de la transmisión de datos. Es el docente quien promueve la reconstrucción compartida de las situaciones históricas, quien sostiene el eje de estos intercambios y quien orienta la formulación de la reflexión y los debates. Finalmente, esta práctica pedagógica exige a los y las docentes un compromiso constante con la reflexión y autoevaluación, y la invitación de Salto a darnos vuelta y revisarnos como enseñantes subraya que, al igual que los y las estudiantes, el docente y la docente se encuentran en un continuo proceso de aprendizaje respecto a los contenidos, estrategias y materiales. Asumir así esta postura dinámica es lo que asegura que la enseñanza de la historia mantenga su relevancia y complejidad con la coherencia de garantizar la formación de ciudadanos y ciudadanas reflexivos y críticos. Acá podemos ver alguna de la bibliografía que utilicé para esta ponencia. Gracias.